de la clasificación internacional de las enfermedades mentales, ahí se referencia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud de enfermedades. En la práctica diaria, como les explicaba, el psicólogo se ve obligado a diferenciar si los comportamientos y los pensamientos de una persona que está al frente de usted, que usted lo esté evaluando, son normales o son anormales. Y para hacer esa tarea es indispensable poseer un marco conceptual sobre lo que entendemos por normalidad y por lo que entendemos que es anormalidad o enfermedad. Los elementos de anormalidad psíquica son el sufrimiento, la desadaptación, la incomprensibilidad, la pérdida de control, la excentricidad, la incomodidad para el observador y la valoración de las normas sociales. Y por supuesto, no debemos olvidarnos del contexto sociocultural que va a determinar de manera fundamental de lo que pudiera ser considerado una conducta normal. Y esto lo traigo a colación. Creo que en la primera lección estuvimos hablando y con las culturas, los pueblos originarios, que ellos tienen su propia cultura, su propio sistema sociocultural, y esto va a jugar un papel fundamental. Entonces, no debemos olvidar el contexto sociocultural de la persona que nosotros estamos evaluando. Y según el criterio forense, además de la ausencia de enfermedad, la normalidad exige una cierta madurez de la personalidad y una capacidad de tolerancia, de flexibilidad y de adaptación al medio. Hay que valorar la conducta de acuerdo con la imputabilidad del acto y su responsabilidad. Me acuerdo una vez, estaba yo en Venezuela, específicamente en el estado Amazonas, y ahí se trasladan, ¿verdad? Como aquí en el río San Juan, por el Muelle de los Bueyes, por todos estos ríos, en una lancha, pues, en una canoa, en una panga. Y estos indígenas del sur de Venezuela pasaron por unos rápidos, por unos raudales, y se hunde la lancha. Entonces el indígena, esta persona, él le pregunta porque él no salvó a sus hijos mueren ahogados, y le preguntan, ¿verdad? Las autoridades le preguntan que por qué él no salvó a sus hijos y él sí salvó al motor fuera de borda, pues el de la lancha. Él estaba tratando de salvar al motor y no a sus hijos. Y la respuesta de esta persona, aunque usted lo entienda un poco grotesco, fue que él dijo que él sabía hacer niños, pero él no sabía hacer motor fuera de borda, y por eso él prefirió rescatar el motor de su lancha y no a sus hijos. Por eso es que yo le decía que los contextos socioculturales son fundamental para elaborar un criterio forense. Para valorar, para tener en cuenta los criterios forenses. Otro de los aspectos fundamentales es la evolución de la enfermedad aguda y crónica. La enfermedad se presenta en varias dimensiones, pero necesitamos conocer para diagnosticar correctamente al fenómeno las características importantes de la enfermedad aguda y crónica. Ellas tienen un curso evolutivo. Y ante la complejidad de la psique humana y las diferentes patologías, las diferentes enfermedades, hay que reiterar la flexibilidad con que se deben aplicar.
En primer lugar, voy a tratar de definir qué es el curso evolutivo agudo de una enfermedad mental. Y el curso evolutivo agudo va a ser aquella enfermedad que el sujeto siente como un paréntesis en su biografía y no la ha incorporado con carácter definitivo en sus hábitos biográficos. Entonces, las formas agudas de enfermedades se dividen en reversibles e irreversibles. Las reversibles van a ser cuando permanece la personalidad premórbida tras la resolución del episodio agudo. Y va a ser irreversible cuando la personalidad queda transformada tras la resolución de ese episodio agudo. Entonces, dentro de las formas agudas reversibles están la fase, el acceso, los periodos y la alternancia. Y cuando hablo de fase, estoy hablando de la alteración de la vida psíquica, que está caracterizada por una instauración rápida. Y la duración tiende a la autolimitación temporal que se va a dar en semanas, se puede dar en meses o se puede dar en años. Su aparición no se encuentra como un desencadenante exógeno, externo. No guarda relación de sentido con la clínica. Entonces podemos decir que la evolución va a ser independiente de las vivencias externas. Y esta alteración va a condicionar todo el funcionamiento psíquico del sujeto. Tenemos el acceso, que se va a caracterizar por una instauración súbita, que se da en segundos y minutos, y la duración puede ir de minutos a horas. Y esta característica del acceso permite la diferencia de la fase. Nuevamente, no se encuentra un desencadenante externo. La alteración va a condicionar a todo el funcionamiento psíquico del sujeto. Un ejemplo clásico es el ataque epiléptico que puede generar una persona. La otra vez iba caminando y veo que viene un vehículo, una persona se bajan de un vehículo y va un señor, una señora y un adolescente. Entonces viene una camioneta y ellos van cruzando y la camioneta frena de golpe. Claro, las personas van cruzando y la camioneta frenó de golpe en un estacionamiento, en un parqueo. Y la camioneta frenó de golpe. El niño, el adolescente de, calculo yo, de unos 14 años, cae al piso y empezó a convulsionar. Yo me estaba montando al vehículo, me bajé rápidamente y fui a prestarle ayuda a esta persona. Pero lo que ocurrió en el niño fue una alteración condicionada. ¿Por qué? Por el frenazo que dio el vehículo. Se alteró y eso fue el desencadenante que frena el vehículo y desencadena esa condición en su aparataje psíquico, que lo pudimos ver en el ataque epiléptico. Después me quedé hasta que le pasara el niño, volvió en sí. Después que bajan los niveles, la persona que iba en la camioneta frena, se baja y se asusta. Pero claro, él fue el que desencadenó esta acción. Otro de los aspectos fundamentales en el ciclo evolutivo agudo, en ese curso evolutivo agudo, son los periodos y la alternancia. Los periodos van a ser esas fases similares de características clínicas que tienen un patrón de presentación cíclico. Por ejemplo, las depresiones estacionales. Cuando usted ve que el paciente tiene fases depresivas en determinadas épocas, año tras año, llegando inclusive a prever su aparición. Ya sabemos que entrando la lluvia, Luis le va a dar un ataque depresivo. Inclusive ya yo sé que a Luis, cada vez que entra el invierno, le va a dar un ataque depresivo. Se puede prever esa aparición de la fase depresiva de Luis. Otro aspecto es la alternancia. Una misma enfermedad puede presentarse con manifestaciones distintas en diferentes momentos evolutivos. Y justamente el sujeto puede presentar al profesional de la salud mental de manera observable síntomas somáticos, permaneciendo lo psíquico en un segundo lugar. Por ejemplo, un dolor difuso,
Un dolor difuso puede ser la principal queja de un paciente. Sin embargo, investigando la historia clínica, encontramos un fondo depresivo. Usted ha visto que hay personas que van a los hospitales. Es que me duele aquí fuerte la espalda, y me duele, tengo un dolor aquí en el pecho fuerte, y le hacen todos los exámenes y el médico dice que la persona no tiene nada. Y esa persona, sí, que me duele el pecho, doctor, que usted no me consigue. Bueno, eso hace, este tipo de pacientes se le conoce como hipocondríaco. Ahora el Manual Diagnóstico y Estadístico los clasifica como trastorno de ansiedad por enfermedad. Le cambió el nombre de hipocondríaco por trastorno de enfermedad por ansiedad, por estados ansiosos. Y justamente aquí podemos ver que el origen de esos estados de ansiedad o esos estados depresivos es que la persona vive sola, la persona, sus hijos se fueron y él quiere llamar la atención. Entonces su pensamiento lo que produce es una somatización, y la somatización, ¿verdad? Son estos síntomas somáticos que solamente el paciente o la víctima siente ese dolor, solamente él lo siente. Y viene un médico, lo evalúa, lo sigue evaluando y no puede, ¿verdad? Ver que la persona está sana, pero la persona siente que tiene un dolor que lo está quejando y no lo deja inclusive hasta caminar. Tenemos otra de ese curso evolutivo. Hablamos de la fase, hablamos del acceso, de los periodos de la alternancia y de la reacción. La reacción va a ser esa respuesta aguda de la psiquis ante una vivencia y se va a caracterizar por una instauración súbita, que puede durar minutos o segundos o puede durar días o semanas. La duración va a ser variable y aparece como una respuesta a un desencadenante exógeno externo. Existen muchos tipos de reacción. Podemos ver reacciones cuyo contenido tiene relación con la vivencia. Un duelo, un ejemplo de ello, un duelo por la muerte de un hijo. O aquellas reacciones que solo podemos llegar a comprender indagando en la historia personal de la víctima o del sujeto, que se suele producir en la neurosis, por ejemplo, un síndrome depresivo tras una disputa con una vecina o tras una disputa con el novio y terminaron la relación, pues. Otro es el tipo de reacción, ese segundo tipo de reacción en que la vivencia va a actuar como un precipitante de una patología que hubiera aparecido finalmente, aún sin que fuese ese motivo el que lo haya originado. Un ejemplo de ello es una fase maníaco tras un divorcio. Personas se separan y una de las partes de la pareja entra en una fase maníaco. Dentro de esas formas agudas y irreversibles está el brote, cuya instauración es rápida y puede pasar en días o semanas. Y la duración tiende a la autolimitación temporal de una persona por meses, años, días inclusive. No existe un desencadenante exógeno si hubiese un agente estresante. Y este no va a guardar relación de sentido con la clínica. Entonces, la diferencia entre fase y brote es que después del momento agudo, en el brote, hay una ruptura entre la personalidad previa y la personalidad actual. El ejemplo característico va a ser el brote esquizofrénico. El brote esquizofrénico. Tenemos también el curso evolutivo crónico, presencia de trastornos orgánicos funcionales que van a obligar a una modificación del modo de vida del paciente y que han persistido o es probable que persistan durante largo tiempo. Dentro de estas dos formas crónicas se puede distinguir el proceso y el desarrollo. El proceso es un fenómeno que viene definido por la irrupción de algo nuevo que va a transformar la personalidad previa del sujeto, y que el desarrollo va a ser la exageración progresiva de rasgos de personalidad del sujeto hasta hacerse patológico, hasta hacerse enfermedad. Su instauración en la psiquis es sigilosa, es insidiosa y a menudo se
es de difícil apreciación. No se sabe cuándo comenzó. La duración es lenta, pero va a ser progresiva y puede exacerbarse ante circunstancias externas, o sea, se puede agravar ante circunstancias externas. No existe una ruptura de la personalidad previa. La persona está consciente. Y es importante destacar que la afectación de la vida psíquica va a estar circunscrita a los rasgos exagerados. Es decir, la alteración se va a configurar de manera aislada del resto de las funciones psíquicas, donde las enfermedades pueden tener un curso, generando neurosis y trastornos delirantes, así como trastornos de personalidad. Otro de los aspectos fundamentales que se debe conocer en esta clasificación de enfermedades mentales son los modelos de nosología psicológica. Y se entiende por modelos de nosología psicológica esa clasificación de cualquier procedimiento utilizado para construir agrupaciones y categorías para asignar entidades de función y atributos relacionados con alguna enfermedad. En concreto, en ciencias de la salud, los modelos de nosología psicológica van a ser los procesos de asignación de un paciente de una categoría en función a sus atributos clínicos. Y eso se denomina diagnóstico. Entonces, cuando los elementos o entidades a clasificar son enfermedades, son trastornos o son síndromes, se habla de nosología. Entonces, cuando usted escuche la palabra nosología, es que el modelo nosológico arrojó que usted sabe que esa persona está hablando de que esa persona de enfermedades, de trastornos o síndromes. Entonces, la nosología se va a encargar, como les explicaba, de sistematizar las enfermedades de acuerdo a la información que se tiene sobre esas enfermedades. Dichos datos, por su parte, van a estar basados en las teorías existentes acerca de la naturaleza de las diferentes enfermedades. Cuando veamos casos, cuando más adelante veamos los casos, cuando ya usted escuche la palabra nosología, usted automáticamente va a asociar enfermedades, trastornos o síndromes. Cuando yo hable de nosología. Y esto va a estar presente, ¿saben dónde? En los informes de los médicos, psiquiatras o en los informes psicológicos. Otro de los aspectos fundamentales son los sistemas de clasificación para el diagnóstico psicológico. Y esto tiene muchísimos propósitos. En primer lugar, saber distinguir un diagnóstico psicológico o psiquiátrico de otro diagnóstico, a fin de que los profesionales de la salud puedan brindar el tratamiento más eficaz. En segundo lugar, establecer un lenguaje común a todos los profesionales de la salud. Y otro de su propósito va a ser la de servir en los procesos estadísticos para nosotros conocer, codificar, identificar, y esto por supuesto va a facilitar esa recolección de datos para la compilación de información estadística. Voy a hablar rápidamente de los dos sistemas de clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales que son más relevantes y son más usados, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y desde todo el sistema ibérico y europeo. Y es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Conocido como el DSM, que se utiliza por la Asociación de Psiquiatría Americana. Y la historia de este DSM comienza por allá, por 1952, momento en que la Asociación de Psiquiatría Americana publica su primera edición.
Y en el año 2013 se publica la quinta edición, conocida como el DSM-5. Y esto emplea un enfoque descriptivo que exige comprobar la presencia de los signos y los síntomas característicos de cada trastorno antes de efectuarse un diagnóstico. Igualmente, tenemos el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, que la Organización Mundial de la Salud adopta esta clasificación y la hace parte de los Estados miembros que conforman la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí voy a dejar, acá tienen dos preguntas, ¿no? El fenómeno psíquico que irrumpe en la vida del sujeto a partir del cual se produce una transformación permanente de su personalidad es la definición de la primera pregunta. ¿Y cuál no es una característica de desarrollo? Entonces, esa usted la responde y me la envía. Y me la envía a mi correo. Y esa sería la asignación. Entonces voy a dejar, ¿verdad?, un lapsus, son las 7, antes de seguir hablando de otra lección, para un ciclo de preguntas y respuestas si existe pues algún tipo de duda. Hasta ahora. Con mucho gusto para aclarárselo, para seguir avanzando. Con mucho gusto puedo hacer uso del micrófono. Entonces, en esta lección de la clasificación de enfermedades mentales hablamos, en primer lugar, de los elementos de anormalidad psíquica. Hablamos también de lo que es la evolución de la enfermedad aguda y crónica. Hablamos del curso evolutivo, de las formas agudas de enfermedades, cómo se clasificaban, en reversibles, irreversibles. Hablamos también de que dentro de esas formas de agudas y irreversibles están la fase, el acceso, el periodo y la alternancia. Hablamos de cada una de ellas, de la fase, del acceso, de los periodos de la alternancia, inclusive de la reacción. Hablamos de la clasificación de las formas agudas y irreversibles del brote, del curso evolutivo crónico, que se clasificaban prácticamente en dos tipos, proceso y desarrollo. Hablamos de cada una de ellas. Hablamos de los modelos de nosología psicológica, expliqué qué era la nosología y de qué se encargaba. De igual manera, hablamos del manual diagnóstico y estadístico y de la clasificación internacional de enfermedades, que le dije que se lo iba a subir para que usted lo tenga. Inclusive lo voy a subir al WhatsApp y lo voy a subir al aula virtual. Y hablamos también de cada uno, ¿verdad?, del manual diagnóstico y estadístico y de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hablé también que ambos criterios constituían clasificaciones descriptivas y no etiológicas. Hablé también de que los criterios diagnósticos específicos deben servir solamente como una guía y usarse con juicio clínico, que puede justificar un diagnóstico de un individuo a pesar de sus síntomas y de sus signos, cuando no cumplan con todos los criterios diagnósticos. Y para finalizar este capítulo, o esta lección, es indispensable definir trastorno mental. Y el manual diagnóstico y estadístico habla de que el trastorno mental es una enfermedad con manifestaciones psicológicas o de comportamientos asociados con angustia considerable y con un deterioro
del funcionamiento debido a esas alteraciones biológicas, sociales, psicológicas y genéticas que se van a ver en un ser humano manifestadas en comportamiento atípico o un comportamiento anormal o un comportamiento patológico, un comportamiento enfermo. Eso a grandes rasgos es lo que define el DSM sobre lo que es la enfermedad mental. Entonces, si no existen preguntas o si existen preguntas, con mucho gusto queda abierto. Usted puede encender su micrófono y con mucho gusto le vamos a responder. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. Sí, Miguel, sí, dime. Entonces podríamos decir que básicamente el modelo de nosología psicológica, digamos que según entendí, es la parte de diagnosticar al paciente. Sí, sí, así es. Eso es lo que quise decir de la nosología. Es la que se encarga justamente de sistematizar las enfermedades de acuerdo a la información que tenemos sobre esa enfermedad. Y esos datos los podemos conseguir en estos libros que le acabo de nombrar. En el DSM-5, por ejemplo, cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? El primero hace referencia a que el trastorno de estrés postraumático se debe a todos los eventos traumáticos que se han vivido, por ejemplo, supervivencia de guerra, un accidente de tránsito, abuso sexual infantil, una catástrofe natural, etc. Entonces, toda esa información recogida en cada una de la caracterización de los diferentes trastornos es justamente esa información que tenemos sobre ella y justamente esos datos están basados ya en teorías existentes acerca de la naturaleza de cada una de esas enfermedades. Así es, muy bien, Libé, muy bien. Otra pregunta para seguir avanzando. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la psicopatología, el punto de vista clínico. Permítame que voy a compartir. Perfecto, ahora sí. Vamos a hablar un poco de lo que es psicopatología, ¿no? Es importante, estimados colegas, abogados y psicólogos, que los profesionales que se dedican al área de la psicología forense conozcan mucho de esta lección que vamos a hablar hoy, que es la psicopatología, y voy a hacer una pequeña introducción en esta parte. ¿Por qué? Justamente lo digo porque la mayoría de los médicos psiquiatras, y ellos siempre nos critican a nosotros los psicólogos, porque no sabemos hacer diagnóstico utilizando la psicopatología. Y tengo varios amigos psiquiatras y me dicen, Luis, es que ustedes los psicólogos hablan de manera muy subjetiva de las enfermedades mentales. Yo le digo, bueno, está bien, pues, pero no todos, ¿no? Ellos no, es que no, yo sé que no son todos, pero sí la mayoría.
Entonces, cuando tú vas a un juicio y escuchas a un psicólogo explicar su informe, lo hacen de una manera muy genérica. Lo hacen de una manera muy genérica. Entonces, justamente, al entrar a hablar de valoración del daño psíquico o hacer un informe psicológico, forense, un dictamen, es importante nosotros conocer los estamentos psicopatológicos. Hay algo interesante, ¿no? Ante de los profesionales ser forense, deben ser clínicos primero. Y esto es importante que usted lo tenga muy en cuenta. Inclusive la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría, establece de que para que usted sea un psicólogo forense, usted debe tener graduado 5 años. Así lo dice. Yo por ahí tengo el enlace, ¿no? Lo voy a buscar para compartírselo a ustedes. Que usted para ser psicólogo, usted se inscribía en un correo de la Secretaría de la Corte Suprema, y si ya usted tenía 5 años de experiencia y tenía un diploma que lo acreditaba como psicólogo forense. O sea, que quiere decir que si usted ya tiene 5 años de graduado y usted termina este curso de psicología forense, usted presenta su diploma, y al presentar usted su diploma, usted lo puede acreditar, usted va a ser un psicólogo forense acreditado ante la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, específicamente en una página de la Secretaría que yo se la voy a facilitar. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es la psicopatología. Etimológicamente, la psicopatología proviene del griego psique. La palabra psique significa alma. Patos significa sufrimiento y logos es saber o conocimiento. Con lo cual, la psicopatología sería un saber acerca del sufrimiento del alma. Desde un punto de vista etimológico, la psicopatología sería un saber acerca del sufrimiento del alma. Según Jasper, uno de los grandes pioneros de la psicopatología, él decía que de esta definición nos interesa destacar 3 cosas. En primer lugar, la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento, sino del sufrimiento psíquico. En segundo lugar, la psicopatología no trata de cualquier sufrimiento psíquico, sino solamente de aquel sufrimiento que va a estar vinculado de alguna forma con una enfermedad o un trastorno mental. Y en tercer lugar, debemos matizar qué quiere decir exactamente saber acerca del sufrimiento de un ser humano. Básicamente, esto significa 3 cosas. Saber que sufre, que esa persona, nosotros estamos sabidos de que está sufriendo. En segundo lugar, saber que esa persona está sufriendo y saber qué sufre esa persona. Y en tercer lugar, saber por qué sufre. Entonces, saber que una persona sufre apunta a un conocimiento basado en ¿qué? En signos objetivos, en signos observables desde fuera del sujeto. Entonces, utilizamos la expresión signo en el sentido de la semiología médica y por extensión también la semiología psiquiátrica, en oposición a síntoma. El signo es objetivo, constatable por un observador externo, mientras que el síntoma es subjetivo, solo constatable por quien lo padece. Un ejemplo es una alucinación. Escucho voces, vi una imagen, se me apareció una luz. Solamente esa persona, ese signo subjetivo, lo está constatando él, el que lo está padeciendo, no el que lo está viendo. Entonces, para averiguar qué sufre una persona, podemos o preguntárselo
O si no lo sabe o no quiere decirlo, podemos aprender su vivencia, para lo cual se requiere, si no un cierto talento, por lo menos un cierto entrenamiento. Entonces, la capacidad empática es precisamente poder sentir lo que el otro siente. De manera que yo puedo saber que sufre el otro sintiendo lo que está padeciendo. Entonces, el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Queremos saber qué y cómo experimentan los seres humanos. Queremos conocer la dimensión de las realidades anímicas. Y no solo el vivenciar de los hombres, sino también queremos investigar las condiciones, queremos investigar las causas de las que dependen las relaciones en que ésta y las maneras, cómo se va a expresar objetivamente. Entonces, la psicopatología es una ciencia que se va a ocupar de conceptos y de reglas generales del enfermar psíquico, del enfermar de la mente, de las enfermedades de la mente. Y el psicopatólogo va a tener por objetivo estudiar al hombre enfermo psíquico para conocerlo, para caracterizarlo, para analizarlo y diagnosticarlo como hombre en general. Otro de los aspectos fundamentales dentro de la psicopatología es conocer la psicopatología de la conciencia. Y podemos definir la conciencia como la función por la que el ser humano se da cuenta de sí mismo y del mundo que le rodea. En el siglo XIX, el doctor Bleuler conceptualizó a la conciencia como el conocimiento propio que tenemos cada uno de nosotros. Y él establecía 4 características fundamentales. Él hablaba sobre la subjetividad o esa capacidad de tener un lenguaje interno privado que tenemos cada uno de nosotros. Otra de las características era esa unidad o esa capacidad de reconocerse a sí mismo, de nosotros reconocernos a nosotros mismos, pararnos frente a un espejo y hablarnos, tener la capacidad de vernos y decir: estos son mis oídos, esta es mi nariz, estos son mis ojos, esto es mi boca. De escucharnos como hablamos. Otra de las características es la intencionalidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. En este momento estamos interactuando con una cámara, usted está en la comodidad de su hogar, escuchando una disertación de psicopatología del diplomado de psicología forense. Otro de los aspectos fundamentales es la temporalidad o esa capacidad de reconocernos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio. O sea, estoy en mi despacho, en mi consultorio, son las 7:30 de la noche, hoy es lunes 21 de noviembre, eso es la temporalidad o la capacidad de reconocernos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio. Otro de los aspectos fundamentales es saber qué son los trastornos deficitarios de la conciencia. Hablamos de la conciencia, hablamos de la psicopatología, hicimos una pequeña introducción, hablamos del concepto etimológico, psique, alma, pato, sufrimiento, logos, y hablamos de que la psicopatología sería un saber acerca del sufrimiento del alma. Hablamos de la clasificación de Jasper, y él hablaba de la psicopatología, en primer lugar,
que no trataba de cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento psíquico. En segundo lugar, la psicopatología no trata cualquier sufrimiento psíquico, sino solamente al que está vinculado de alguna forma a una enfermedad o trastorno mental. Y en tercer lugar, hablamos de los signos y síntomas. Y hablamos de que el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Hablamos de la psicopatología de la conciencia y decíamos que la conciencia iba a ser la función por la que el ser humano se da cuenta de sí mismo y del mundo que le rodea, y tenía 4 características fundamentales. Hablé de la subjetividad, de la unidad o capacidad de reconocerse a sí mismo, la intencionalidad de darnos cuenta de lo que se está haciendo, y la temporalidad, que hablábamos del tiempo y el espacio. Y ahora entramos a los trastornos deficitarios de la conciencia. Y decimos que los trastornos deficitarios de la conciencia son las alteraciones cuantitativas que van a determinar una incapacidad de orientación dentro del espacio y el tiempo y una insuficiente respuesta a la estimulación. Diferenciamos entre algunos aspectos la letargia, la somnolencia y el sopor, la obnubilación, el estupor, el coma, y decimos que la letargia, la somnolencia y el sopor va a ser la dificultad para mantener el estado de vigilia y esa inclinación excesiva al sueño. Ella va a fluctuar con la estimulación verbal y física. Por ejemplo, cuando nos despertamos por influencia de alcohol o de alguna sustancia psicoactiva o por una fatiga excesiva. La obnubilación, que no es más que un debilitamiento de la conciencia, donde el pensamiento se produce con dificultad, es incompleto, pero sin llegar a la falta de reconocimiento. Por ejemplo, un estado de embriaguez, que se me va, pero yo estoy claro, pues, de que estoy manejando, de que estoy caminando. Tenemos el estupor, es donde el sujeto solo puede llegar a un ligero estado de alerta tras recibir una potente estimulación, donde sus verbalizaciones son incoherentes y prácticamente no se pueden entender lo que está hablando. Existe una suspensión de movimientos voluntarios y de la mímica. Y tenemos el coma, que va a ser esa forma prolongada de suspensión global de la conciencia. O sea, va a existir una ausencia total de la conciencia. Y el estado opuesto se denomina lucidez del coma. Otro de los aspectos fundamentales es el estrechamiento del campo de la conciencia. Y cuando hablamos de estrechamiento del campo de la conciencia, justamente vamos a hablar de esa disociación o esa ruptura entre los elementos cognitivos y la conducta del ser humano, donde se presentan automatismos, el sujeto refiere una amnesia de lo ocurrido, y un ejemplo son los estados crepusculares, que van a ser entendidos como esas restricciones del campo de la conciencia con preservación de la vigilia. El sujeto está confuso, no diferencia lo real de lo imaginario, tiene un pensamiento lento, un estado de bradixiquia, pensamiento lento, presenta automatismo, también conocido como esas conductas involuntarias sin conciencia, presenta conductas impulsivas, que son esas conductas que están carentes de base cognitiva, y pierde el control consciente para dirigir la conducta. Otro de los estados son los trastornos productivos. Los trastornos productivos aparecen fenómenos desconectados de la realidad inmediata. Por ejemplo, el onirismo o los estados oniroides, ¿verdad? Que es una actividad psíquica automática. Y también se pueden definir como esas infiltraciones del sueño en el estado de vigilia. Es frecuente que el contenido produzca angustia, produzca alteraciones. Y estas alteraciones van a afectar la motricidad
del sistema nervioso autónomo, generando un poco de sudoración. Cuando usted ve que tiene está en ese estado del sueño vigil, que tiene una pesadilla y que ha estado peleando y está moviéndose y se levanta de manera abrupta y está sudado, como cansado y agotado, bueno, esto tiene que ver mucho con esas infiltraciones del sueño en estado de vigilia. Y de igual manera tenemos las alteraciones expansivas, que no es más que esa vivencia que el sujeto percibe con una claridad normal y una vivacidad extraordinaria más allá de los límites de la realidad. El doctor Jasper la denominaba elevaciones. ¿Y por qué es importante? Ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que estudiar esto? Me voy a tener un poquito acá. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué tenemos que estudiar esto de la psicopatología? Déjenme decirle, estimados colegas, que realizar un examen mental, donde vamos a utilizar cada uno de estos estamentos, donde nuestro peritaje, nuestro informe puede condenar o puede exculpar a una persona que haya cometido un hecho delictivo, un hecho punible, donde si lo que hacemos no está claro o lo que hacemos está muy claro y esto va a permitir que la persona tenga una buena defensa, depende en la mayoría de las veces de los procesos y los procedimientos que nosotros hacemos. De lo que nosotros hacemos como expertos. Y es ahí, cuando se hacen mal estos procesos, los abogados salimos a la defensa. Salimos a la defensa. Buscando otro experto más calificado que pueda ayudar a resolver ese problema legal. Entonces el abogado contrata a un psicólogo, contrata a un psiquiatra para que pueda explicar de manera técnica y científica lo que está ocurriendo en la mente de esa persona. Pero para poder hacer un buen informe, y cuando nosotros veamos casos, pues yo tengo varios casos, que lo vamos a discutir y lo vamos a hacer, y lo vamos a desmenuzar, ¿no? Paso por paso. Debemos conocer esto que yo estoy explicando, los estamentos psicopatológicos. Cada uno de ellos cumple una función para la evaluación, para hacer ese famoso examen mental. Claro, es un diplomado en 3 meses. No vamos a aprender todo lo que se aprende en 5 años, pero voy a tratar de resumir y de buscar los aspectos más torales, principales, y que usted los tenga para que lo pueda leer y lo pueda analizar y me pueda preguntar cuando usted no entienda algo. Yo, para poder entender un poco de la parte psicopatológica, le voy a regalar varios libros digitales que tengo. Yo tuve que hacer una especialidad en psicopatología forense en Perú, la hice, en Lima. Hice un curso de especialización en esta área. Y déjeme decirle que nosotros, los profesionales
que nos vamos a dedicar a la parte forense, debemos conocer a profundidad esta área específica que es la psicopatología. Hasta aquí quiero preguntar si no hay dudas, si quieren hacer alguna pregunta con mucho gusto. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, sí, cuando hablaba de las alteraciones expansivas, ¿está relacionado con las alucinaciones y delirios de grandeza, por ejemplo, en esquizofrénicos o los estados psicóticos? Sí, Okay. sí. Recuerden algo interesante, ¿no? Cuando hablaba de los trastornos deficitarios y explicaba de que eran alteraciones cuantitativas que determinan esa incapacidad de orientación de ese espacio temporal y de una insuficiente respuesta a la estimulación, y explicaba cada uno de ellos, inclusive de los trastornos deficitarios, de los estrechamientos del campo en la conciencia, de los trastornos productivos y de las alteraciones expansivas, que explicaba que eran esas vivencias que el sujeto percibía con una claridad y una vivacidad extraordinaria más allá de los límites de esa realidad que él vivía, y que las denominaba Jasper como elevaciones. Solamente el sujeto percibe, como les explicaba, más allá de esos límites que existen de la realidad. Son las personas que, vamos a explicárselo de esta manera, son esas vivencias que el ser humano percibe de una manera extraordinaria. Pero solamente él la percibe. Y justamente Dayana hablaba de eso ahorita. Y son muy valederos sus aportes. Por eso nosotros debemos, cuando examinamos el cerebro a través del examen mental, de esos reflejos del comportamiento humano, y por eso decía que esta parte es muy delicada. Es muy delicada porque si nosotros estamos dentro de un instituto del Estado, laborando como psicólogo, y hacemos mal una valoración psíquica, alegando de que una persona tiene un trastorno psicopatológico, una enfermedad mental, y no tiene esa enfermedad y tiene otra, porque no supimos hacer bien un diagnóstico, no supimos valorar los síntomas y los signos, esta persona o la pueden culpar o puede salir en libertad. Y es por eso, estimados colegas, que esta parte de la psicología es muy delicada. Es muy delicada. Pero no es imposible aprenderla, pues tampoco. De esta también le voy a regalar 2 libros digitales de psicopatología que son muy básicos para que usted lo tenga de consulta. Entonces déjeme anotar porque voy a subirle entonces 2 libros de psicopatología y el manual diagnóstico y estadístico
y el CIE 11. Para que no se me olvide subir. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. Pregunto, hasta lo que hemos visto ahorita. De igual manera, Doctor, me surge otra duda. ¿sí? Hasta este momento, ¿cuándo hablamos de daño psíquico? Cuando se produce solamente una alteración en este proceso de la conciencia o en cualquiera de los procesos mentales evaluados en el examen mental. Ok. Nosotros hablamos de daño psíquico cuando existe una patología producto de un trauma, o de un factor de estrés. Porque justamente el daño psíquico va a afectar el funcionamiento del ser humano, y esto lo vamos a abordar y lo vamos a aclarar cuando veamos valoración del daño psíquico de víctimas de abuso sexual infantil y adolescente. Que también le dije que cuando lleguemos a ese punto, le voy a regalar el manual, bueno, el protocolo forense del IML con que se hace esta valoración del daño psíquico. Justamente cuando hablamos de valorar el daño psíquico o de una valoración del daño psíquico, tenemos que, además de hacer el examen mental, evaluar otros factores que van a dañar el self o van a irrumpir en el self, en ese yo de la persona que se va a ver afectada, ¿no? Y cuando hablamos de daño psíquico, yo hago referencia del doctor Pierre Janet, que es uno de los grandes especialistas de los factores de trauma psicológico. El doctor Pierre Janet, también hago referencia el doctor Peter Levine, también el doctor Manuel, español, hablo también del doctor Echeburúa, ¿verdad?, que hablan sobre este daño psíquico. Cuando existe un daño psíquico, es producto de un factor de estrés, un factor traumático, a un abuso sexual, un trauma producto de un factor de un accidente, factores de todos los elementos que establece la caracterización del trastorno de estrés postraumático: abuso sexual, sobreviviente de guerra, sobreviviente de desastre natural o pandemia, sobreviviente de un abuso sexual. Todos los elementos característicos del trauma, del trastorno de estrés postraumático, afectan nuestra psiquis. Hay una prolongación, ¿verdad?, de un periodo de 1 a 3 meses de manera consecutiva. Estas caracterizaciones se van a estar dando. Y ahora imagínate algo interesante, ¿no? Un niño que viva con su abusador todos los días. Un niño que viva con ese abusador que lo maltrata todos los días y lo abusa sexualmente. Porque también no solamente se evalúa el aspecto psíquico, sino también se evalúa el aspecto biológico. Y cuando hablo del aspecto biológico, estamos valorando hormonas, estamos valorando sangre, hematología, estamos valorando estructuras cerebrales, que lo hacemos a través de estudios de neuroimagen. Y no solamente la aplicación de los test psicométricos o de los test proyectivos, que nos van a servir para orientarnos, sino además de eso, del examen mental, que ahí lo que aplicamos es psicopatología pura, ¿no? Empezamos a evaluar cada uno de las partes,
como la atención, el comportamiento, cada una de estas partes nos va a dar una información. Entonces, cuando hablamos del aspecto psíquico, estamos hablando de manera completa o de manera integral una valoración de lo que ocurre en el cerebro del ser humano. De eso que yo hablaba al inicio. Valoramos la conciencia. Vamos a valorar al hombre enfermo producto de una alteración. Vamos a valorar esa capacidad de su lenguaje interno si no existe una alteración que no permita inclusive reconocerse a sí mismo, que no permita, además de saber qué día es hoy, dónde está ubicado y qué hora es. O inclusive la intención de darse cuenta de lo que él está haciendo. Valoramos su conocimiento propio de sí mismo y del mundo que lo circunda, que está alrededor de él. Desde el punto de vista de la conciencia. Se levantaron la mano. Adelante, Donald. Sí, muy buenas noches a todos. A usted, profesor. Saludos. Saludos. Yo tenía una pregunta Sí, adelante. en cuanto cuando se realiza la valoración psicológica de un paciente, ¿verdad? Y para tener qué hace en este caso el psicólogo para poder determinar que si realmente estamos ante una simulación del testimonio, Ok. o cuando estamos cuando encuentro la verdad o la veracidad del testimonio, Ajá. en este caso de un paciente mayor o un adulto, ¿verdad? Y ¿qué encontramos cuando él simula el testimonio y qué encontramos cuando realmente el testimonio es veraz? ¿Qué síntomas tiene el paciente para poder determinar esa veracidad o esa simulación? Ok, mi estimado Donald, hay algo interesante, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Existe un protocolo para valorar el testimonio de una persona y este protocolo determina, bajo ciertos parámetros de aplicabilidad, si una persona está mintiendo o no. Entonces, la valoración del testimonio es un protocolo que se realiza para determinar si una persona está mintiendo o no. Y esto se utiliza mucho en la parte forense, ¿no? Entonces, cuando se aplica este protocolo para determinar si, y yo se los voy a facilitar, porque yo lo tengo también, ese protocolo se lo voy a facilitar y lo vamos a aplicar, le voy a enseñar cómo se aplica. Justamente este protocolo se hace para determinar pues si una persona está mintiendo o no. Pero un profesional de la salud mental tiene la capacidad, a través de la observación clínica conductual, inclusive un médico psiquiatra, saber cuando una persona está mintiendo o no. Usted que es padre de familia, usted tiene hijos, ¿verdad? Usted sabe cuando su hijo le está mintiendo o no. Entonces existe en el cuerpo manierismo o una expresión,
aunque sabemos que existen mentirosos profesionales, ¿no? Que saben controlar, que han pasado inclusive la prueba del polígrafo, donde pueden controlar los latidos del corazón, donde pueden controlar inclusive la respiración, porque la persona que está mintiendo tiene una aceleración de los latidos del corazón y tiene una respiración un poco rápida, porque el problema no es mentir, el problema es sostener y mantener en el tiempo la mentira. Es ahí donde está el problema, en mantener la mentira. Porque mentira es fácil, yo puedo decir, este lápiz es rojo. No soy daltónico, pero puedo decir que este lápiz es rojo. ¿Por qué es rojo? Bueno, porque el color que tiene, ¿verdad?, me hace ver que yo lo vea rojo. Pero mantener que este lápiz es rojo, porque puede venir Donald y me dice, no, pero ese lápiz es azul, y escribe azul, y tiene la tapadera que es azul, pero yo digo, no, pero es que es rojo, porque yo lo veo de color rojo. Entonces, en primer lugar, para aplicar estos protocolos se debe hacer un examen mental. Hay que ver cómo está la conciencia, la cognición de esta persona. Eso es en primer lugar, antes de ser sometido a ese protocolo de veracidad del testimonio y de validez del testimonio. Entonces, para que una persona se someta a un protocolo, y esto no lo hace el psicólogo privado, esto lo hace el psicólogo o el psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, aplicar este protocolo de validez del testimonio. Pero antes de aplicar el protocolo se debe someter a una valoración de su estado mental y de salud, y además, antes de ser sometido a ese estado, por supuesto, todo lo que arroje nos va a permitir saber si esta persona tiene algún problema, alguna patología que hace que desarrolle la capacidad de mentir. Porque hay personas que mienten por mecanismo de defensa para cuidarse. Las personas mayores de 70 y tantos años, algunos mienten porque ya empiezan a padecer de demencia senil. Entonces hay que estudiar y determinar si esta persona tiene o no algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de alteración. Y esto se hace a través de un examen mental. Y de acuerdo a lo que arroje el examen mental, se va a aplicar o va a ser sometido a una valoración del testimonio, que es un protocolo especial o un protocolo especializado. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de esta persona que miente? Alteraciones psíquicas. Él, justamente lo que estamos hablando de la conciencia, tiene un estado alterado de la conciencia y la persona pierde contacto con la realidad. Y al perder contacto con la realidad, justamente, esta persona empieza a decir cosas incoherentes. Y hay algo interesante, ¿no? Además de saber si esa persona tiene una alteración psíquica, buscar el origen de esa alteración psíquica.
Porque déjenme decirle una cosa. Ustedes sabían, ¿verdad?, que la diabetes produce también alteración psíquica. La diabetes puede generar también un estado de un tipo de demencia, y ese tipo de demencia también no existe una percepción de la realidad, porque la persona, justamente por producto de la diabetes, los niveles elevados de glucosa en la sangre, la poca oxigenación del cerebro por el deterioro de los vasos sanguíneos, por el deterioro producto de los elevados niveles de glucosa, hace también que el funcionamiento psíquico de una persona se vea alterada. Por eso es que la valoración debe ser exhaustiva. Y yo les explicaba al inicio, cuando empezamos a ver psicopatología, que no solamente el examen mental debe ir complementado con otra serie de evaluaciones. Examen de hormonas, examen hematológico completo, además del examen mental, un examen neurológico, neuropsicológico y un estudio de neuroimagen para ver cómo están las estructuras del cerebro. Cómo está el hipocampo, cómo está la amígdala cerebral, cómo está el hipotálamo. ¿Por qué? Porque justamente cuando la persona sufre de alguna otra patología o de alguna otra enfermedad, como les explicaba, la diabetes, o el Alzheimer, o encefalopatía traumática crónica, que de eso vamos a hablar también adelante, o que si esa persona padece también del síndrome del alcoholismo fetal, que también vamos a hablar de ello más adelante. Todo esto origina una modificación neurofisiológica de principales estructuras del cerebro. Y esto lo vamos a ver cuando veamos neurociencia. Aquí hay un capítulo al final, metodología del informe pericial, cuando veamos neuropsicología. Aquí está psicopatología forense y neurociencia. Ahí vamos a hablar de estos temas también, que es fundamental. Saber cómo funciona nuestra mente y qué pasa cuando esta mente se altera, producto de una patología, de una enfermedad, que va a producir o a causar una degeneración. Por decirte algo, la encefalopatía traumática crónica es una enfermedad que se genera producto de recibir golpes en la cabeza. Las personas que practican boxeo o deportes de contacto, como fútbol americano, como esto de estar en los rodeos y caerse cada rato del caballo o del toro, no sé dónde se montan, recibir golpes extremados en la cabeza, motocross, etcétera, etcétera, karate, otro tipo de juegos de contacto. Eso altera la cognición. Y de esto vamos a hablar también más adelante cuando veamos la parte de neurociencia, neuropsicología, estos tipos que tiene que ver, ¿verdad?, con el comportamiento humano y psicopatología. Justamente existe dentro de las conexiones que se producen, ¿verdad?, de las células del cerebro, en la parte del cuerpo, que esto lo vamos a ver más adelante, de las neuronas, ellos tienen una colita larga. Ese axón, o esa colita larga llamada axón, está envuelto por una sustancia de mielina, unas capsulitas de mielina, y cuando existen muchos golpes y la enfermedad de Alzheimer, esta capacidad, esta mielina que se encuentra en el axón o en el cuerpito largo de la neurona, se empieza a dañar, a deteriorar. Entonces las conexiones sinápticas entre neurona y neurona no permite que se dé
la producción de electricidad necesaria a través de la sinapsis, ¿verdad?, para el funcionamiento eficiente de nuestro cerebro. Entonces eso también, usted ve personas que se le olvidan, personas agresivas, personas violentas, personas que no recuerdan, personas que se le altera la cognición, la capacidad psíquica, la capacidad que tenemos nosotros de conversar de una manera normal, se va a ver alterada. Y esto es importante porque esto va a permitir, a través de la cantidad de estudios que se hacen, neuropsicológicos, de neuroimagen, hematológico, hormonal, psicopatológico a través del examen mental, etcétera, etcétera, a través de los protocolos. Todo esto nos va a permitir escanear el cerebro humano para determinar si existe alguna alteración y que esta alteración sea producto de, y que ese producto de origine, ¿verdad?, una patología, una enfermedad. Entonces, estimado doctor Donald, en primer lugar, hay que, algunas veces nosotros nos tomamos a la ligera, pero no sé si lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Cuando nosotros valoramos a alguien y algo. La salud para mí es muy delicada. Siempre lo he dicho, los profesionales de la salud, cuando vamos a emitir un diagnóstico, debemos hacerlo con toda la seriedad que caracteriza. En primer lugar, tratar con un ser humano. Todo lo que conlleva a una valoración desde el punto de vista de la salud. Antes de nosotros ser forenses, primero somos clínicos, hombre. Somos clínicos antes de ser forense. El psicólogo clínico estudia el comportamiento del ser humano. ¿Y qué es lo que hace cuando hablamos de la parte forense? Él va a llevar ese conocimiento, explicárselo al foro, explicárselo a las partes involucradas en un conflicto, al juez para que entienda y para que él pueda tomar una decisión, a las partes, al acusador y a la defensa también, para que entienda el daño que se ocasionó producto de la acción. De una manera sucinta, entendible, breve. Y por supuesto, respetando de que usted no tiene víctima que vengar ni culpable que castigar, usted debe testimoniar bajo los principios de la ciencia. Eso es lo que hace el forense, explicar bajo los principios de la ciencia la alteración, el daño, producto de una acción, de un abuso, de un trauma, de un accidente, etc. Y eso es lo que hacemos. Pero eso que hacemos tiene reglas que deben cumplirse, tienen parámetros y tienen pasos. Y eso es lo que se hace desde el punto de vista psicopatológico. Entonces, mis estimados, si no hay preguntas, por favor, me dejan. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, dígame. Adelante. Digamos que, ¿qué es lo que pasa en un dado caso durante el peritaje? El psiquiatra y el psicólogo no se ponen de acuerdo. Y digamos que el juicio está cerca. ¿Qué es lo que pasaría? Ay, mi estimada, vale, aquí dice vale. Bueno, te voy a decir algo. Yo una vez... Mara. ¿Ah? Vale, ¿no? Mara Valeria. Ah, ok, Mara. Una vez estuve yo en un juicio y vi a dos profesionales de la psicología y del mismo instituto y no se ponían de acuerdo. Y pidieron
sacar al psicólogo y dejaron al psiquiatra. Y dejaron al psiquiatra en la valoración. El psicólogo decía que el psiquiatra no sabe. Y el psiquiatra decía que el psicólogo no sabe. Y tenían esta gran diferencia, ¿no? Entonces el juez pidió que sacaran al psicólogo y dejaran al psiquiatra. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces siempre dejan, mi estimada Mara, siempre van a dejar al psiquiatra, no van a dejar al psicólogo, a menos que sea una persona súper preparada. No estoy con esto diciendo que el psiquiatra sabe más o sabe menos que el psicólogo, ¿no? Solamente estoy diciendo que por el conocimiento a profundidad que tiene el psiquiatra, en la mayoría de los casos, la valoración que él hace es la que van a dejar, no la del psicólogo. Nosotros los psicólogos utilizamos instrumentos psicológicos. Dentro de los instrumentos psicológicos tenemos los test proyectivos y tenemos los test psicométricos. Cada uno cumple una función. Pero además de ello, existen protocolos para valorar el aspecto psíquico, como lo decía Dayana. El aspecto psíquico. Entonces, en la mayoría de los casos, mi estimada Mara, van a dejar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque justamente el psiquiatra utiliza la observación clínica conductual, lo que yo explicaba de los síntomas y signos, ¿verdad?, para determinar alguna alteración, algún sufrimiento. Y cuando justamente se utiliza la parte de la semiología médica, de esa semiología psiquiátrica, para observar síntomas y signos constatable por un observador externo, en este caso el médico, y justamente él va a través de ello tratar de averiguar cuál es, o determinar cuál es la patología o la psicopatología que lo está afectando, esa enfermedad psíquica que lo está afectando. Nosotros utilizamos instrumentos, pero es aquí donde viene la otra parte, ¿no? Los instrumentos que nosotros utilizamos, ¿quién lo valida? ¿Quién lo adecuó a la realidad nicaragüense? ¿Cuál fue el organismo científico o qué universidad se permitió el tiempo en validar estos instrumentos? Entonces, es ahí la pregunta que nadie responde. Porque ninguna universidad se ha tomado la delicadeza de adecuar los instrumentos psicológicos para aplicarlo a Nicaragua y darle esa validez científica que en la mayoría de los casos puede ser objetable y puede ser objeto de nulidad en un juicio porque no carecen de basamento científico para su aplicabilidad en territorio nicaragüense. Y entonces por eso prefieren dejar al médico psiquiatra, porque el médico psiquiatra utiliza la psicopatología y además de utilizar la psicopatología, el médico psiquiatra aplica la observación clínica, utiliza los síntomas, el pronóstico, los síntomas, los signos, para él hacer un diagnóstico. Y además de eso, el médico psiquiatra manda a hacer análisis de sangre, manda a hacer estudio de neuroimagen, y eso le da validez. Los psicólogos también podemos hacer observación clínica conductual. Claro que sí, los psicólogos también podemos hacer, pero debemos conocer esto que estamos comenzando a estudiar, que se llama psicopatología. Porque esto nadie se lo va a refutar a usted. Por eso es que nadie le refuta a un médico psiquiatra. Por eso es que nadie le refuta a los psicólogos especialistas en psicopatología. Porque el psicólogo especialista utiliza la observación clínica conductual y eso es suyo. Esa valoración es suya, nadie se la puede refutar porque usted está aplicando método científico. Métodos netamente clínicos
Y eso usted no ha, pero cuando ya empiezan a aplicar instrumentos, y la mayoría de estos instrumentos son proyectivos, y algunas veces se utilizan psicométricos, entonces le pueden preguntar, un abogado le puede preguntar, ¿y dónde esos instrumentos usted lo validó? ¿Qué organización nicaragüense valida esos instrumentos que usted está aplicando? ¿Y qué va a decir usted como psicólogo? Es que yo lo bajé de internet, es que yo lo compré, es que yo le saqué copia, es que yo me lo prestaron, es que eso me lo dieron en la universidad. Y es aquí donde yo choco con mis colegas psicólogos. Estamos aplicando, utilizando instrumentos. No estoy en contra de los instrumentos, claro que no. Pero ¿quién los validó para aplicarlo? ¿Quién los validó? Nadie. Nadie los ha validado. Entonces nosotros utilizamos instrumentos que están hechos para otras realidades y otros contextos. Otros contextos sociales, antropológicos, religiosos y culturales, que no son los nuestros. Que no son los nuestros. Y es ahí donde radica el problema, como decía Cantinflas. Y es ahí donde radica el problema. Entonces, mi estimada Mara, en estos casos siempre dejan al psiquiatra, porque el psiquiatra tiene, es más objetivo desde el punto de vista clínico. Entonces, en la mayoría de los casos lo van a dejar porque él aplica observación clínica conductual. Él utiliza valoración de síntomas y signos, lo que yo acabo de hablar en este y en el anterior, cuando acaba de los pronósticos, de la nosología, de este conocimiento que es netamente clínico, que los psicólogos lo pueden, sí, también nosotros lo podemos, pero nosotros no lo estudiamos, o algunas veces no nos lo dieron en la universidad. Y como no nos lo dieron, nosotros pensamos que no existe, y sí existen. Entonces, todos estos aspectos que es netamente clínico para la evaluación, y por eso yo vengo poco a poco tratándole de explicar, porque esto es parte del día a día. Entonces, cuando usted como psicólogo se para y dice, ¿qué aplica? Porque el abogado le puede preguntar esto, ¿cómo usted hizo para valorar ese examen mental que usted está presentando? ¿Qué usted utilizó? Usted se para, buenas tardes, después que pasa todo el proceso que te juramentan, etcétera, etcétera, usted va a decir, yo apliqué la observación clínica conductual, usted va a dar una breve reseña de qué es la observación clínica conductual, que esto lo vamos a ver más adelante, y usted va a decir que bajo los estamentos de la psicopatología usted empezó a valorar y empieza, pero si usted se para y dice, que yo utilicé aquí el test de la persona bajo la lluvia, y después yo apliqué el test del árbol, y yo apliqué entonces el abogado puede decirle, ok, usted aplicó esos instrumentos, perfecto. El abogado le puede decir, ¿y quién le validó a usted esos instrumentos que usted está aplicando? ¿Y qué decimos nosotros? Vamos a quedar así manos arriba, porque no sabemos qué organización, porque es que, o le puede decir el abogado, ¿dónde usted? El abogado puede decirle esta otra pregunta, ¿dónde usted obtuvo esos instrumentos que usted aplicó para determinar el daño psíquico de esa víctima? ¿Y qué va a decir usted? Es que yo lo compré en la librería Universal, es que yo lo compré frente a la UCA donde sacan copias, o es que yo lo compré en la fotocopiadora que está en la UNAM, o que yo lo descargué de internet. Es ahí donde está el problema. Entonces el abogado, además, está bien, usted lo descargó, usted lo compró, pero ¿quién le validó? Le puede decir el abogado, la aplicabilidad de ese instrumento al contexto nicaragüense. Y es ahí donde nos van a... Y el abogado, a nosotros no responder como profesional, como experto, el abogado puede solicitar la nulidad de ese instrumento porque carece de validez científica. El abogado puede solicitar la nulidad de ese instrumento porque carece de validez científica. Al contexto real nicaragüense. Entonces, cada instrumento debe tener una baremación, una adecuación y una validación en cada país. En cada país. Si nosotros no lo tenemos. Si nosotros no lo tenemos.
Entonces, mi estimada Mara, espero haber respondido tu pregunta y Donald ha levantado la mano otra vez. Adelante, Donald. Mi estimado Donald. Profesor, en cuanto si no hay validación en nuestro país, Ajá. impedimos esa nulidad porque carece de validez, Sí, ¿verdad? sí. En este caso judicial, a veces hasta los mismos jueces ignoran esto, que para mí ahorita pues es totalmente nuevo, No, eso es ¿verdad? viejo. Eso es viejo, mi estimado doctor Donald. Eso es viejo, eso no es nuevo. Sí, pero es decir, nosotros aquí estamos desaprendiendo para aprender. Ah, ok. Yo le hice a un juez, ¿verdad?, de violencia, hice ese punto solicitando esa nulidad de ese instrumento que habían tratado de introducir. Ajá. Me tuve, ¿verdad?, la experiencia que en un juzgado, pues el juez me dio el lugar. Yo protesté en el acto, ¿verdad? Y en el Tribunal de Apelaciones sí pude yo, los magistrados, en este caso de violencia, sí le dieron porque hubo esa violación, y también que sí tenía la razón, pues, en cuanto a la nulidad de esa prueba, Ok. que no había sido en este caso soportada por el judicial, pues. Entonces, para conocimiento de todos, pues que sí, efectivamente, sí, uno debe ir ciñendo en el camino del proceso, tratar de ir dejando sentado cada protesto de esas violaciones. Porque sí, efectivamente, como me pasó hace días, una psicóloga que apenas tiene 2 años de haber salido. Y hice el protesto también, en este caso, lo hice, profesor, por el hecho de que usted en la clase pasada nos explicaba, y que también nuestro CPP nos establece que tiene que ser una persona con un gran conocimiento, en este caso, que tiene que ser un experto en la materia. Y digo yo, si tiene apenas 2 años de haber salido y es apenas solo clínico, ¿cómo podemos nosotros, si tiene que ser un médico forense, en este caso? Ok, bueno. Y no solo un clínico. Sí, mi estimado Donald, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua sacó hace 3 años, si no me equivoco, 3 o 4 años, donde yo lo voy a conseguir, yo lo tengo, déjeme buscarlo, el correo, para que después que usted termine, los profesionales de la psicología, después que terminen el diplomado y ya tengan más de 5 años de graduado, usted puede inscribirse en el listado de psicólogos disponibles expertos en psicología forense de la Corte Suprema de Justicia, y ellos lo pueden proponer, ¿verdad?, también a usted para hacer un peritaje. Pero debe tener 5 años mínimo de graduado y debe, por supuesto, dentro de los estamentos judiciales y legales, mostrar esa idoneidad, esa capacidad que usted tiene, esa experiencia, esa experticia que usted tiene para justamente ser un psicólogo forense. Pero muchas gracias por tu aporte, mi estimado Donald. ¿Otra persona que quiera compartir ya para ir cerrando? Bueno, mis estimados, quedamos en psicopatología de la atención, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Mañana vamos a seguir. Y en la mañana me voy a despertar en la madrugada. Voy a subir material a la plataforma, los libros que ya no anoté, el DSM-5, el CIE-11, libros de psicopatología para que ustedes tengan y consulten, y las clases que hemos visto. Entonces, mañana nos volvemos a ver en este espacio. Reciban una feliz noche, un abrazo fraternal desde la distancia, y nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal.
Feliz noche y que descanse. Buenas noches, gracias, doctor. Para servirle, saludos a todos.